La Biblia menciona dos individuos que fueron arrebatados, es decir, retirados de la tierra sin experimentar la muerte. Dos hombres de Dios que fueron preservados vivos. El primero vivió en una era antigua de la historia de la humanidad, mientras que el segundo vivió durante la monarquía en Israel. Estas figuras notables fueron Enoc y el profeta Elías. Enoc y Elías tuvieron orígenes y vivencias muy diferentes, enfrentando circunstancias completamente distintas. No obstante, ambos comparten el mismo destino inusual de no conocer la muerte y ser arrebatados. ¿Cómo fue posible esto? ¿Cuál es el secreto detrás de esto? ¿Podrían haber adquirido conocimientos o experiencias especiales que los hicieron únicos? ¿De qué manera escaparon del destino común a todas las personas de este mundo? ¿Estaban dotados de características excepcionales? ¿O el hecho de haber sido arrebatados está de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia? Son muchas las preguntas que rodean la historia de estos dos hombres, y en este video descubrirás lo que revela la Biblia sobre el arrebatamiento de Enoc y Elías. Desde la creación del mundo, solo Enoc y Elías fueron preservados de la muerte, ya que fueron arrebatados por Dios. Algunos creen que Moisés también compartió esta experiencia única. Sin embargo, esta comprensión no es precisa. Moisés falleció como cualquier otra persona, aunque su cuerpo tuvo un destino milagroso, como se detalla en Deuteronomio, capítulo 34, versículo 6. La Biblia también menciona casos de personas que experimentaron arrebatamientos espirituales, como los apóstoles Pablo y Juan. Sin embargo, es evidente que estos arrebatamientos son distintos de los experimentados por Enoc y Elías. Pablo y Juan, a pesar de las experiencias extraordinarias por las que pasaron, continuaron con sus vidas y, finalmente, también fallecieron. No obstante, la historia de Enoc y Elías fue única y excepcional. Comenzando con Enoc, el libro de Génesis menciona brevemente su historia. Enoc era un hombre que reverenciaba a Dios y llevaba una vida notablemente diferente a la mayoría de su tiempo. Vivía en la era que precedió al diluvio y, de manera intrigante, era el padre de Matusalén, la persona que, según la Biblia, ostenta el récord de longevidad en este mundo. Dado que Matusalén fue el padre de Lamec, de la línea de Set, podemos decir que Enoc fue el abuelo de Noé. Sin embargo, la Biblia no proporciona detalles sobre cómo Enoc fue arrebatado a los cielos. El escritor del libro de Génesis simplemente relata que Enoc caminó con Dios y ya no fue visto, ya que el Señor lo llevó consigo. En el momento de su arrebatamiento, Enoc tenía 365 años. La interpretación de este número, ya sea literal o simbólico, es tema de debate entre los estudiosos, pero esa cuestión se reserva para otro momento. Por otro lado, el arrebatamiento de Elías se describe de manera más detallada en la Biblia. El profeta Elías desempeñó un papel crucial en el siglo IX a.C., en un período marcado por la idolatría en Israel. Jezabel, la malvada esposa del rey Acab, promovía la adoración a dioses paganos entre los israelitas, buscando erradicar la devoción al Dios de Israel. En este desafiante escenario, Elías emergió como un profeta del Señor, resistiendo con vigor. En un momento de su vida, Elías estaba tan desencantado con la falta de celo por la honra de Dios en Israel que llegó a desear su propia muerte. No obstante, Dios tenía planes que iban más allá de las expectativas de Elías. Así que el hombre que clamó a Dios por la muerte fue arrebatado vivo al cielo, sin experimentar la muerte. La Biblia relata que, después de realizar un milagroso cruce del río Jordán junto a Eliseo, Elías fue llevado a los cielos en un torbellino, aparentemente escoltado por un carro de fuego. Frente a estos relatos surge la pregunta sobre el destino de Enoc y Elías. La Biblia ofrece pocos detalles sobre lo que ocurrió con aquellos que fueron arrebatados, específicamente en el caso de Enoc y Elías. Todo lo que sabemos es que fueron llevados para estar con Dios. Enoc se destaca como un ejemplo notable en la galería de los héroes de la fe. El autor de Hebreos afirma que Enoc fue arrebatado por fe. Por otro lado, el profeta Elías reaparece en la narrativa bíblica en un evento crucial, la transfiguración de Jesús. Junto con Moisés, representando la tradición profética de Israel,
Elías dialogó con el Señor Jesús acerca de su obra de redención. No obstante, la pregunta principal es: ¿por qué Enoc y Elías fueron arrebatados cuando, aparentemente, la muerte es una experiencia inevitable para todos? Esta circunstancia plantea preguntas sobre posibles contradicciones en la Biblia. De hecho, la muerte es un decreto divino que resulta del pecado, ya que, después de la caída, todos los seres humanos fueron afectados por el pecado, ya que Adán representaba a toda la humanidad. Por lo tanto, el apóstol Pablo afirmó que todos mueren debido a su conexión con Adán. Del mismo modo, el autor de Hebreos enfatizó que la muerte es una experiencia inevitable para los seres humanos y que está determinado que cada uno muera una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Esto implica que la muerte, como resultado del pecado, no se limita solo a la muerte física, sino que también involucra la muerte espiritual y eterna. Algunos argumentan que los arrebatamientos de Enoc y Elías pueden interpretarse como metáforas o eufemismos para representar la muerte de estos hombres justos. Después de todo, Jesús afirmó que nadie había ascendido al cielo, excepto el Hijo del Hombre, que descendió del cielo. Además, el apóstol Pablo también escribió que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cuando examinamos cuidadosamente estos versículos a la luz de su contexto, queda claro que no contradicen la verdad bíblica del arrebatamiento de Enoc y Elías. Por ejemplo, cuando Jesús afirmó que nadie había ascendido al cielo, no estaba negando el arrebatamiento de Enoc y Elías, sino destacando su posición única e incomparable en el contexto de la obra de la redención, una posición que ningún maestro en Israel había alcanzado. Del mismo modo, cuando el apóstol Pablo mencionó que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, se refería a la naturaleza pecaminosa y decadente de la humanidad. En otras palabras, en ningún momento negó la posibilidad de que alguien sea arrebatado mientras todavía está vivo. Esto queda claro en el siguiente versículo, en el cual Pablo enseña que no todos morirán, sino que muchos estarán vivos cuando Cristo regrese y serán transformados, liberados de la naturaleza pecaminosa sin necesidad de pasar por la muerte. Además, considerando el ejemplo de Enoc, el autor de la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, interpretó la experiencia de Enoc como un arrebatamiento literal. Es decir, desde la perspectiva del escritor bíblico, Dios arrebató efectivamente a Enoc, permitiéndole escapar de la muerte, y Enoc nunca fue visto de nuevo. Entonces, frente a esta verdad bíblica, ¿por qué Dios eligió arrebatar a Enoc y Elías, librándolos de la muerte? La respuesta a esta pregunta está profundamente relacionada con la soberanía de Dios. Es importante entender que Enoc y Elías no fueron arrebatados debido a su impecabilidad. No fueron arrebatados porque eran seres místicos o porque poseían algún tipo de conocimiento secreto inaccesible para otros seres humanos. De hecho, Enoc y Elías eran hombres justos y piadosos, no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Si Enoc y Elías fueron agraciados al punto de ser arrebatados de este mundo, fue puramente por la gracia divina. La Biblia explica esta maravillosa verdad en la doctrina fundamental de la justificación por la fe. Por lo tanto, podemos afirmar que Enoc y Elías fueron arrebatados vivos porque Dios, en su soberana voluntad y libertad, así lo decidió. Dios es Dios, y su acción no requiere justificación ante nadie. El mismo Dios que estableció la muerte como una realidad para todos los seres humanos debido al pecado, es el mismo Dios que tiene la capacidad de suspender esta norma cuando lo desee. Además, los arrebatamientos de Enoc y Elías desempeñan el papel de anticipar la realidad del arrebatamiento futuro que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. La Biblia nos enseña que los redimidos que estén vivos en la segunda venida de Cristo experimentarán una transformación en sus cuerpos, evitando la muerte. Por lo tanto, Enoc y Elías no serán las únicas excepciones a la regla. Una multitud de salvados compartirá la misma experiencia que ellos tuvieron. En otras palabras, lo que ocurrió con Enoc y Elías sirve como un tipo o prefiguración de lo que sucederá con todos aquellos que serán arrebatados cuando Cristo regrese a este mundo. Ahora nos gustaría conocer su opinión sobre este tema.
Por favor, comparta sus pensamientos sobre el arrebatamiento de Enoc y Elías en la Biblia en los comentarios. Y si lo desea, vea otros videos en nuestro canal para enriquecer su conocimiento.